el presentador Juan Manuel Caos estuvo haciendo una entrevista, estuvo hablando con una abogada y respondieron muchas de las dudas que ustedes tienen. Vamos a escuchar la entrevista donde esta abogada les responde muchas de esas dudas. Por favor, compartan este video para que más personas se puedan enterar y puedan saber qué es lo que está pasando y qué es lo que les puede pasar y qué es lo mejor que pueden hacer. Escuchen bien, si usted todavía no está legalizado, te recomiendo este video. Escucha. Por una razón bastante lógica que ya vemos. Del 2020 no tenemos deportaciones debido a que Cuba en su momento dejó de aceptar personas deportadas a su país. Por ende, tenemos desde el 2020 personas que ya tienen orden de deportación que se han estado reportando de manera regular, ya sea una vez al mes, una vez al año, a ciertas oficinas. Aquí en la Florida es la oficina localizada en Miramar. Esas reportarse, en cierta manera, es continuar el proceso de detención, porque te estás reportando para eso mismo, para que sepan dónde estás y cuando se empiecen las deportaciones nuevamente, puedas ser una de esas personas que está en el próximo vuelo. O sea, que cuando se acaben los que están físicamente en la cárcel, van a, ¿qué hacen? ¿Te llaman por teléfono, te dicen ven, te dan una cita? Ya uno tiene su cita programada de antemano. Hay que recordar, durante COVID, estas citas se empezaron a hacer online, muchas personas no recibían respuestas si tenían o no. Es probable que ahora empiecen a tener estas respuestas de las citas regulares. El no presentarse puede llevar a que ICE llegue a tu casa, que sea una redada, porque la orden de deportación se convierte en una orden de arresto. Pero el presentarte regularmente te abre a que les obligues al gobierno a mostrar qué estás haciendo para ajustar tu estatus en el país. Es decir, que si tú tenías una cita para el día 20 y te la adelantan para el 10, ¿es una mala señal? Es una señal de que debes prepararte para mostrar qué estás haciendo aquí. Técnicamente, personas que tienen mucho tiempo reportándose no son prioridad bajo esta administración en la lista de prioridades que dieron para deportación. Pero al tener una orden de deportación, la orden misma lo dice, te pueden montar en un avión e enviarte de vuelta. ¿Qué haces? ¿Qué recomienda usted a la persona que llegó? Porque todos estos llegaron después del 2021, después vamos a hablar de los de antes. Y te llaman, una cita. Toda persona que tenga una orden de deportación debe buscar una manera de reabrir su caso. Por ejemplo, hubo muchos cambios del 2021 que estamos viendo ahora, la famosa I-220A, qué peso tiene, si es un parol, si no lo es. Eso todavía está en litigio y puede ser una base para argumentar que uno puede estar aquí en lo que eso se decide, si verdaderamente el parol cubano existe o no. Son temas que, lamento venderlo, pero sin un abogado no se van a poder proponer. No, claro, o sea, pero ¿debe acudir al lugar con un abogado? ¿Qué puede hacer usted como abogado? Porque ahora, Miramar, si llega allí, ¿primero le dejan entrar? Miramar sí te dejan entrar, pero Miramar es como en el aeropuerto en el sentido que es tierra de nadie. El oficial de ICE con una orden de deportación tiene total discreción de poder detener a la persona y decirle tú vas en el próximo vuelo. Por ende es bueno tomar acción preventiva de antemano. Si ya sabes que tienes tu orden de deportación y sabes que Cuba está aceptando gente deportada, tratar de eliminarla, porque puede haber varias razones por las cuales no termine deportado. Por ejemplo, el miedo creíble. Una vez falla su entrevista miedo creíble, tal vez no la apelaste a un juez, tal vez se hizo una orden final. Tienes que tomar pasos para prevenir que esta orden se vuelva una orden final, porque técnicamente ya lo es y se puede ejecutar. Ahora, estas personas que no han cometido ningún delito, lo único es que han perdido su caso ante el juez. Es así. Han llegado, se calcula, unos 300.000 cubanos en los últimos 11 meses. ¿Qué por ciento de esos cubanos ha tenido que ir ante un juez para defender su caso? Toda persona que haya cruzado la frontera, no importa lo que haya recibido, toda persona tiene que aparecer. Aunque le hayan dado un parol. Aunque le haya recibido un parol, porque se entiende que el parol te va a servir al año y un día y tú vas a tener tu audiencia, se asume, a veces puede ser antes. Personas que tengan I-220A entiendan que eso no es un parol automático. Por ende, vas a aparecer frente a un juez y hay casos que son hasta adelantados. Sí, pero unos han ido ante un juez porque han pedido asilo político, pero otros van por el año y un día a pedir ley de ajuste. La ley de ajuste es administrativa, no se lleva frente al juez. El entender que al entrar, cuando uno pide algún beneficio, al entrar irregularmente a los Estados Unidos y que te detenga inmigración, no tienes que pedir asilo, no tienes otro remedio, tienes que pedir asilo obligatoriamente. Sí. Tal vez tienes, 100% te lo digo, tal vez tienes el privilegio de poder pedir un ajuste cubano porque te marcaron de manera diferente. Si no fuiste si tienes un parol, esperaste el año y un día, he visto a gente que se le recomienda que no pida asilo, que vaya directo a pedir la ley de ajuste. Si no estás en corte, pero si tú cruzaste frontera y te procesó CBP en la frontera, te mandaron a corte. Ahora, de todas esas personas que han ido ante un juez pidiendo asilo político, ¿qué por promedio de los 300.000
¿qué por ciento ha sido desaprobado? Se divide en dos grupos. El primer grupo es el miedo creíble. Y el miedo creíble vimos que tenemos un porcentaje de tal vez 40% de personas que no pasan la entrevista de miedo creíble, que deberían apelarlo a un juez y ahí tienen mayor chance de pasar la entrevista de miedo creíble. Pero ese es el primer paso. El asilo en sí, no más de 60% de los casos de asilo que se han presentado son aprobados y eso son estadísticas entre los jueces en sí. O sea que No es un podríamos decir remedio que si esto atractivo. se regulariza, disculpe que le interrumpa porque me deja asombrada la cifra, 40% de esos 300,000 podrían ser montados en un avión. Definitivamente, van a ser personas que van a tener que apelar sus decisiones si desean quedarse en los Estados Unidos. Una apelación te da la protección de quedarte aquí hasta que se decida. Por eso el miedo creíble es tan importante, porque si uno no apela a la decisión de miedo creíble, se pierde la posibilidad de pelear asilo. Por eso es que hablan de ¿qué? ¿Cuántos vuelos? Quieren hacer 2 vuelos por mes. Eso sería la manera regular. Veremos si lo logran. 2 vuelos por mes y en este primer vuelo hubo 123 personas. Estamos hablando de unas 300 personas por mes. Es así. ¿No? Las deportaciones llegarán a incluir a esos cubanos que hace 20, 30 años tienen una carta de deportación. La prioridad va a ser las personas que entren ahora porque esa es la prioridad administrativa que puso el presidente. Frenar Biden. la frontera, ¿no? Correcto, es la manera de evitar esta oleada que se espera después de que eliminen el título 42. Pero si continúan y como bien mencionaba, si logran limpiar estos centros de detención, técnicamente sí podrían llegar a deportaciones de mucho tiempo. Por eso es muy importante que uno se reporte para evitar que ahí se toque la puerta y que reabra los casos viejos. Pero casos que he entrevistado. Una persona que en el año 87 firmó desde la cárcel la orden de deportación por tráfico de drogas. Nunca más lo han llamado, no se tiene que reportar, que es muy curioso, ¿no? Él tiene la duda, ¿abro la caja de Pandora o me quedo calladito y no hago nada? Bajo esta administración, este tipo de personas le diría quédate tranquilo porque nuevamente no es una prioridad. La prioridad son personas nuevas que están entrando con una orden de deportación fresca y el abrir la caja de Pandora es una manera de decir aquí estoy cuando no me obligaron a reportarme. Eso es a esa persona. También se rumorea de una supuesta lista de personas con entradas antiguas que no se va a aceptar en Cuba, no importa qué. Por ende, hemos visto que el gobierno, aún en administraciones más estrictas con inmigración como Trump, no buscaba al cubano que llevaba aquí mucho tiempo, desde los 80. Bueno, pero lo que vimos la vez pasada es que ellos tienen su propia lista, ¿no? Es así. La lista de Ramón Saúl Sánchez, por ejemplo. Señalan ahora a Ramón Saúl Sánchez, ¿lo podrían deportar mañana? Técnicamente se supone, o sea, es donde hay que ser cuán vivo sea el gobierno. En este momento el gobierno se ha defendido diciendo que estas deportaciones no tienen nada que ver con el gobierno castrista, que es simplemente siguiendo las leyes de los Estados Unidos. Claro que al ver las personas que terminan siendo detenidas te da un poquito a cuestionar qué puede estar pasando aquí. El gobierno, espero que sepa que el tomar cierta acción hacia ciertas personas en específico puede abrir también su propia caja de Pandora gubernamental y hacerlo ver de una manera equivocada con el gobierno cubano, pero nuevamente no hemos sido muy La nota de la prensa, de Prensa Latina, que es un órgano de la inteligencia castrista, un órgano de propaganda, es el régimen hablando, da ese dato curioso de que hay 3 personas que han ido del avión para los tribunales y para la cárcel. 2 porque estaban en libertad condicional en el momento de haber escapado de Cuba, y una de ellas, supuestamente, porque está en narcotráfico. Sobre esas otras 2 personas no especifican si son delitos políticos o si son delitos de otra clase. Se presupone que sean delitos comunes, pero aquí viene el problema, ¿no? Es así. A mí por lo menos me preocupó el saber que habían, originalmente mi conocimiento era de 2 personas que iban a ser detenidas al llegar a Cuba, lo cual pensé, no creo que el gobierno, sí, después confieso que tú me dejaste saber que eran 3, pero no creo que el gobierno americano sabía que estas 3 personas que iban a tener este resultado y si lo sabían, ¿por qué llevaron a cabo esta deportación? Porque una buena base para uno pelear un miedo creíble es eso mismo, voy a ser detenido por estas razones. El gobierno norteamericano no lo supiera, a lo mejor sí lo sabe y es una manera de decir, mira, te devolví un prófugo, devuélveme tú a los prófugos de la justicia norteamericana que están en Cuba. Pero de ser así, ¿por qué no ser más transparente? Porque en sí la imagen que se está dando es de un país que está cediendo bajo la imagen de que estamos ejerciendo las leyes migratorias. En sí estás dándole cierto poder a un régimen. En pocas palabras, ya sabemos
de lo que son capaces. Ya sabemos de que esta administración tiene su negocio y cedió a toda la presión de la que siempre hemos sabido. Porque todos son unos tráfugas, todos son unos ladrones y todo es conveniencia. Pero el único consejo que le quiero dar a todos los cubanos que están en este gran país, que son recién llegados, y escuchaste bien cómo se están enfocando a los recién llegados para mandar un mensaje y parar todo el flujo de personas que están viniendo por la frontera. Posiblemente no toquen a los que lleven más tiempo aquí en los Estados Unidos, pero técnicamente, como dijo la abogada, sí es posible. Entonces, hagan los papeles y hagan los papeles. Ustedes saben perfectamente que nosotros los cubanos siempre dejamos todo para lo último. Nada, eso no va a pasar. Nosotros nos podemos acoger a la ley de los ajustes cubanos y entonces vinimos a una dictadura. ¿Cómo nos van a deportar? Porque no les interesa. Ahí es donde está el punto. Si usted no puede demostrar el miedo creíble, si usted no puede demostrar que usted es perseguido político, te van a deportar. Así que ya saben, ya todos los que me están viendo de Cuba, todo aquel que no haya tirado ni una chinata, todo aquel que no haya ni levantado la mano en el matutino de la escuela, no califica para el miedo creíble. Así que si piensan emigrar, si piensan hacerlo normal, como en años anteriores, no les va a beneficiar en nada. Posiblemente lo pierdan todo por gusto. Háganlo todo legal, háganlo todo bien, y todo aquel que pueda demostrar, que lo demuestre. Ya son otros tiempos. No piensen de porque que somos cubanos tenemos el derecho, porque ese es el otro defecto que yo he escuchado. Nosotros somos cubanos. ¿Cómo es posible que nos nieguen la entrada y qué malos son los Estados Unidos? Cerraron la frontera. Yo he escuchado eso muchas veces. Y estoy perfectamente, ¿cómo fue? Dice mi hermano que estuve escuchando por ahí. Oye, díganle al gobernador de Texas que sepa que aquí en Cuba hay tremenda hambre. Oye, no, el gobernador de Texas lo sabe, pero el gobernador es de Texas. No es el gobernador de La Habana, ni es el gobernador de Cuba.